En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Muy buenos días, estamos muy felices de poderlos saludar nuevamente una semana más que el Señor nos permite, junto con mi amigo y hermano Alonso. Como cada semana tengo el privilegio de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Ervin. Es una alegría estar con vos una semana más y poder compartir este nuevo tiempo, ¿verdad? De nuestro podcast y los temas que podemos conversar. Y es que, mi hermano, hoy continuamos esta semana ya la última parte de este primer taller, donde lo hemos titulado Confrontar, Recuperar, Olvidar. Ya hemos hablado acerca de la temática de confrontar, y hoy pues nos adentramos a estos dos puntos finales, recuperar y olvidar. Que ese trabajo es fruto de un taller que tenemos mes a mes, ¿verdad? Con algunas personas que desarrollamos durante un año diferentes temas, ¿verdad? Y este 2023 estamos trabajando con ese tema, ¿verdad? Que fue el de inicio. Claro que sí. Y es que es esencial, como hemos enfatizado en los podcasts anteriores sobre ese tema, que la víctima conserve la confianza en su propio criterio, ¿verdad? Para que llegue a lo que llamamos el punto de no retorno. Lo hemos hablado pues muchas veces. Correcto. Luego de ser capaz, habitualmente con la ayuda de redes de apoyo, de acumular evidencias del maltrato y denunciarlo. Y como hemos hablado muchas veces, estamos en la temática de una víctima que realmente está sufriendo y viviendo violencia doméstica. Así que cuando hablamos del punto de no retorno, cuando hablamos del criterio propio, por supuesto que hacemos la diferencia de que no estamos procurando que la persona tenga un rumbo en su vida apartado del Señor, sino que estamos desde la perspectiva de la víctima, ¿verdad? Correcto. Que por esa violencia ha sido violentada en poder confiar, en poder tener decisiones en su criterio propio, ¿verdad? Correcto. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque estamos tratando desde el campo de la violencia doméstica en el contexto de las víctimas, ¿verdad? Y es natural en nuestra condición humana actual, que está afectada por el pecado, que tengamos defectos. Al menos tengo una lista larga de defectos, ¿verdad? Que trabajar. Igualmente. Y que tengamos diferentes tipos de problemas, ¿verdad? Pero concientizar, esa expresión que vos usabas que me parece muy acertada, el punto de no retorno, es entender que a pesar de estos defectos y problemas que tenemos, no significa que le dé el derecho a otra persona, que también por supuesto tiene defectos y problemas, a desvalorizarnos o golpearnos, que es el grave problema de la violencia doméstica cuando esto se va dando de manera sostenida en el tiempo. Claro, exacto. Me parece muy atinado la aclaración, porque cuando hablamos de la implantación de la culpa falsa, no nos estamos refiriendo a un tema teológico. Claro. ¿Verdad? Claro. Como decir que nosotros no tenemos ninguna culpa. Estamos sobre la línea que estamos hablando de violencia doméstica, donde la víctima, a pesar de sus defectos y problemas, como lo estás diciendo, como lo tenemos todos los seres humanos, eso no le da, y repito tus palabras, el derecho a otra persona a utilizar el maltrato ni la agresión como para reparar esos problemas que cada persona tenemos, ¿verdad? Sí, correcto. Y entendemos esta problemática para responder desde las Escrituras, ¿verdad? Exacto. Ahora, cuando la víctima puede llegar al punto de no retorno, ¿verdad? Va a entrar en una etapa que ahí sí entran muchos de los principios y valores bíblicos, que es la etapa de recuperación. Correcto, ¿verdad? correcto. Tomemos en cuenta que estamos hablando de etapas, ¿verdad? Que es un proceso y que va avanzando en esta dirección. Claro. Para que la víctima salga definitivamente de un vínculo traumático, suele ser, llamémosle, una serie de idas y venidas, ¿verdad? De intentos, entre 5 y 8 intentos. Carambas. 5 y 8 intentos para que la víctima pueda salir de este ciclo y llegar a la separación definitiva. Por eso es que estás utilizando la palabra etapas, ¿verdad? Correcto. Claro, porque en esa ida y venida que estás diciendo, no se ha llegado a otra vez punto de no retorno. Bueno, ¿y punto de no retorno qué es entonces? Eso te iba a preguntar. es como lo hablamos en los dos podcasts anteriores, es estar reuniendo las evidencias suficientes para darse cuenta que no es anecdótico. Exacto. Las partes, digamos, violentas, la acumulación de
de la normalización de la violencia por medio de maltrato verbal, maltrato psicológico. Entonces ya no forma parte como cosas aisladas, sino que se ha dado cuenta la víctima que es una normalización muy dañina en esa relación. Correcto. Eso es muy importante, este concepto de punto de retorno para no volver. Ahora, creo que es importante hacer un paréntesis, ¿verdad? No nos cansamos en nuestro Ministerio Levanta de enfatizar que se esfuerza, ¿por qué? Por la recuperación del matrimonio, y no aconsejamos, como dice la palabra, el divorcio. Sí, así es. Bien, entendemos que hay situaciones, circunstancias donde corre riesgo una víctima de perder su vida, ¿verdad? Y hay otros factores donde el vínculo matrimonial se rompe. Entonces entendemos que dentro de una voluntad permisiva, así podríamos es. llamarle, de parte de Dios, ¿verdad? Es el camino a tomar. Sin embargo, no es la primera opción que Levanta considera, ni lo usa a diestra y siniestra, sino que procuramos, y es nuestra oración, restaurar matrimonios, ¿verdad? Ni el objetivo de este tipo de podcast, cuando hablamos de la violencia, no es estar preparando, adoctrinando o llevando a que la alternativa, en mayúscula, sería, por ejemplo, el divorcio. Claro. Sí, la alternativa, me gustó esto que hablaste de la voluntad permisiva de Dios, la alternativa es separarse de la violencia, y eso lo vemos en la Escritura. Entonces, por supuesto, los medios de gracia están tanto para el victimario como para la víctima. Correcto. Ahora, si el victimario no responde, pues viene la preservación de la vida, y como hemos dicho muchas veces, una vida que no solamente se refiere a un estado biológico, sino a una vida integral. Sí, y eso es bastante importante, entender que los recursos que Dios dispone, recursos de la gracia común inclusive, son para ambas personas, para víctima y victimario. De hecho, en Levanta tenemos algunos testimonios donde matrimonios han sido restaurados o están en un proceso de restauración, de tanto víctima como victimario están saliendo de estos procesos. Sí. Y esta aclaración es importante porque en el proceso de recuperación se vincula con el desarrollo de un elemento esencial que es la autovaloración. Por eso la aclaración anterior, no nos metemos ahora en aspectos teológicos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nosotros somos más que polvo, ¿verdad? Sí. Y el Señor sabe nuestra condición. Entonces, cuando hablamos de autovaloración, si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a decir, pues bueno, esto no es bíblico, claro. Se está tratando de un humanismo donde todo gira alrededor del ser humano. No. Estamos hablando de la condición de víctima. Claro. ¿Y por qué decimos la importancia de la autovaloración? Porque la víctima va a ir desarrollando la idea de que mis defectos, reales o no son los responsables de que me maltraten. Correcto. Y aún más allá, y primero que soy muy de acuerdo con lo que decís de entender el contexto que estamos hablando de víctima, pero también la Biblia nos habla de que las personas podamos tener, cada ser humano, somos imagen y semejanza de Dios. Por tanto, hay dignidad en cada ser humano, ¿verdad? Ahora, en esta vida humana que vivimos, ¿verdad? Tensa, con dificultades, como decíamos antes, con defectos y demás, mis defectos no son responsables de que me maltraten. Claro. Y esto es sumamente importante rescatarlo, ¿verdad? Porque es una de las motivaciones por las cuales el victimario piensa que puede controlar. Así es. Y me gusta eso de piensa. Ese es el problema del victimario. Piensa que tiene derechos y privilegios para utilizar la violencia, la coerción, etc. Y si hablamos de recuperar en la víctima el valor propio, que es esta autovaloración que estamos hablando, ¿es por qué? Porque ha sido atacado esta autovaloración desde el proceso de la violencia relacional. Y con mensajes de desprecio, al menos sobre 3 áreas, ¿verdad? Sobre la vergüenza, que es el mensaje del maltrato, donde ataca no tanto lo que hace la persona, sino lo que es la persona. O sea, eres incapaz, eres tonta, eres insuficiente, etcétera. Eres. Así que al implantarse en el ser de la víctima, la desvalorización, tendrá vergüenza de denunciar la violencia recibida. Claro. ¿Por qué? Para no ser señalada y humillada públicamente. Me maltrata porque soy... ¿verdad? Entonces, porque soy tal cosa, por esa, ves esa estrategia. Si se ataca el ser, no denuncio, porque si yo denuncio, estoy exponiendo un ser que previamente ha sido atacado.
soy menos que. Está atacando la identidad, básicamente, de la persona. Exactamente. Y eso de vergüenza es muy importante, ¿verdad? Porque son pensamientos implantados, ¿verdad? A pesar de defectos, son implantados. Sí. Dijiste vergüenza. El otro aspecto es el temor. El golpe trae consigo un mensaje de desprecio. O sea, el golpe, evidentemente, y sin minimizar el golpe, la agresión física, que ya de por sí es bastante grave, también añade el mensaje de desprecio, de desvalorización. Y esto, por supuesto, va a ocasionar en una víctima el sentimiento de ser abandonada y rechazada. La víctima afectada en su sistema de creencias, es afectada en su sistema de creencias, ¿verdad? Entonces va a pensar, bueno, ¿para qué pido ese trabajo? No me lo van a dar. O puede pensar, ¿para qué voy a meterme a estudiar si no soy capaz? Qué interesante. O sea, ya previamente es como un sentido de que me van a rechazar, sí. de que no voy a ser aceptada. Sí. Por el abuso, ¿verdad? A través de los golpes, esa sensación o sentimiento más que sensación de abandono y de rechazo. Correcto. Es importante un texto en cuanto a estas perspectivas, ¿verdad? Porque sí, como decíamos antes, entendemos que es un contexto de violencia, pero respondemos desde la Biblia. En este caso, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, que es un pasaje maravilloso de las promesas de Dios. Exactamente. Y diría un tercero, recordemos que estamos hablando de recuperar en la víctima su autovaloración. Correcto. Que es atacada desde la vergüenza, desde el temor y también desde las secuelas traumáticas. Por ejemplo, en el ciclo de la violencia, la víctima va a caer en una adaptación, que es cuando no culpa a su maltratador, sino que proyecta ese sentimiento de culpa hacia otras personas. Por ejemplo, las típicas respuestas cuando la familia viene a intervenir y cuando dicen no se metan en mi vida, no se metan en mi matrimonio, déjenme tranquila. ¿Qué pasa? Pues allí está proyectando ese sentimiento de culpa. O a sí misma, inclusive. ¿Y qué causa? Pues causa baja autoestima, ansiedad, depresión, ideas suicidas, adicciones, una vida sin sentido y sentimientos en general de fracaso. Me gusta esa expresión que usaste, me gusta en el sentido de expresar lo que pasa por una víctima, una vida sin sentido, ¿verdad? Que es un despropósito tremendo, ¿verdad? Y que el abusador consigue en una víctima. Ahora, desde ahí, desde una vida sin sentido, y hablando de lo que vos nos comentabas al principio sobre el valor propio o la autovaloración, es esencial en la recuperación, algo que ahora sí solamente las Escrituras, solamente Dios puede proveer, que es la esperanza. Claro. Esta esperanza ha sido minimizada por las secuelas del maltrato. Exactamente. Entonces es importante, siempre que se trata con víctimas de violencia doméstica, siempre apuntar a esa esperanza. Bueno, de hecho, me acuerdo en los entrenamientos de consejería bíblica, que cada vez que entramos en algún caso de estudio, en algún procedimiento, se enfatizaba siempre provea esperanza. Y es que en el Señor se puede hablar de esperanza. Por ejemplo, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles, eso me encanta, un futuro y una esperanza. Sí. Jeremías lo tenía clarito. Y por supuesto es bien aplicable dentro del contexto de la violencia doméstica. Pero va a ser la víctima, desde este proceso que estamos conversando de recuperación, que haber entendido que su sentido de vida fue atacado, bien, por el abusador, es la que debe decidir por una convicción propia e íntima. Y que hacer eficaz lo que en el Señor es suficiente. Qué bueno eso. Esa expresión me gusta mucho. Hacer eficaz hacer eficaz lo que en el Señor es eficiente. Correcto. Tomarlo. Qué bueno. Es eficiente esta lectura que nos has traído acá, Jeremías 29:11. Pero qué bueno esto, porque en la recuperación, y repito lo que decís, ¿verdad? En la recuperación es muy improbable que otras personas hagan el trabajo de la propia víctima. Correcto. Por supuesto que estamos allí para alentarle, para acompañarle, pero por eso es que cuando la víctima reúne las suficientes evidencias, cuando empieza a trabajar en su autovaloración, cuando hace eficaz estas promesas del Señor, donde tiene planes de bienestar para darnos un futuro y una esperanza, y aún está esa respuesta de la víctima para decir, sí,
yo voy a hacer eficaz esto, que en la escritura es eficiente para mi vida. Por eso es que si una víctima no reúne esas evidencias y no se da cuenta de dónde está, digamos, atacada, de todos los flancos que permite la violencia, es muy difícil que se levante. Por eso es que hacemos el énfasis, estamos en el periodo de recuperación. No se recupera hasta que no haya un punto de no retorno. Podríamos decir, te pregunto, que el punto de no retorno es el inicio de la eficiencia que la víctima debe desarrollar en el Señor. Exactamente, totalmente. Y ve que los recursos del Señor están desde la eternidad. O sea, no fue que el Señor hizo como un plan B ante las situaciones de la calamidad de la creación. No, por supuesto. Lo que pasa es que la víctima, como está en tu pregunta, debe darse cuenta. Es decir, ¿por qué yo tendría que entregarme a los recursos del Señor si mi relación todavía pues no está tan mala como yo pienso que está, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Por eso es que esa ayuda que le damos a las personas de poder entender primero, identificar primero para poder confrontar. Correcto. Ahora, si no se identifica, la pregunta es ¿cómo se confronta? Claro. Y si no se confronta, entonces ¿cómo se recupera? Por eso estamos hablando de etapas. Es maravilloso, es bueno, es súper necesario identificar para confrontar entonces. Correcto. ¿Y qué sigue después del confrontar? Olvidar o recuperar, ¿verdad? Exactamente, ya vendríamos en la etapa final, luego de recuperar. Y bueno, ¿y qué resumimos por recuperar? Otra vez, ¿verdad? Recuperar es recuperar esa autovaloración. Es decir, como estás diciendo, tengo errores, tengo problemas. Correcto. Bien, pero tengo una dignidad como ser humano creado a imagen y semejanza del Señor. Y no por mis problemas, la solución en mi vida es estar viviendo en maltrato y en agresión. Este punto que parece obvio no se implanta tan fácilmente en una víctima, porque por eso hablamos entre 5 a 8 intentos de salir, es decir, como que tiene que trabajar en su autovaloración, porque vuelve otra vez al ciclo de maltrato, y basta con unas medias palabras bonitas del maltratador, si fuese un hombre, o unas promesas por allí, porque su autoestima está tan baja que piensa que merece muy poquito. Con solo un poquitito que me dé, yo voy a estar feliz. Entonces, claro, mientras se continúa en ese pensamiento de desvaloración, no inicia el proceso de recuperación. Correcto. Eso es fundamental, porque ahí entran lo que ya hemos hablado en otros programas, por ejemplo, la indefensión o la objetivización de la víctima. Exacto. Con poquito se conforma, ¿verdad? Y ese no es el sentido que Dios quiere para la humanidad. De hecho, Pablo habla, ¿verdad?, sobre su recuperación en Cristo. Habla de plenitud de vida. Claro. Él escribió, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, 2 Corintios 5:17 en nueva versión internacional. Pablo puede, o nos enseña más bien, lo que implica esta recuperación a partir de una nueva identidad y a partir de encontrar la plenitud de la vida. Ya no las limosnas de algunas cuantas, y entiéndase sarcásticamente, bondades del abusador, sino de la plenitud en Cristo que tenemos. Y a partir de esta recuperación es cuando es posible la última etapa, que es la de olvidar. No es posible olvidar, y ahora vamos a hablar bíblicamente de lo que es olvidar, si antes no se ha pasado por la etapa de recuperación. Entonces, correcto. Por eso es que a los filipenses, siguiendo con el apóstol, Pablo les había dicho que había olvidado su pasado y los animaba a poner su mirada hacia adelante. Eso lo vemos en Filipenses 3, 13, 14. Pongo la mirada en lo que tengo por delante, dice Pablo. Perfecto. Pero hay un detalle importante, porque en 1 Corintios 15, 9, dijo el mismo apóstol, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces ve que interesante que por un lado está diciendo, pongo mi mirada adelante, y por otro lado él está admitiendo que perseguía a la iglesia de Dios, que no merece ser llamado apóstol. Entonces, bueno, ¿cómo entendemos bíblicamente lo que es olvidar? Sí, es bien importante eso que estamos hablando, ¿verdad? De lo que Pablo enfatiza. Parte importante de nuestro sentido de valor es aceptarnos como somos, y esto incluye aceptar la historia de vida que hemos tenido.
Esto no es entenderla, no es justificarla, es aceptar la historia de vida que hemos tenido. Mientras hablaba, se me vino a la mente Romanos 12:3, que dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe. Y creo que entra mucho en este proceso que nos has comentado, muy acertado, por cierto, sobre el asunto de comprender la valoración. Acepto mi pasado. O sea, esto, vamos a ver en el contexto de una víctima, los abusos son parte de su pasado. No definen, no justifican, no excusan, pero es importante admitir que esto fue parte de la vida para entrar en un proceso de recuperación. De hecho, Pablo admitió también que persiguió a la iglesia. No sé si podría decirlo así. El mayor apóstol, uno de los más grandes hombres de la historia de la iglesia, si no el más grande de la historia de la iglesia, dice: yo perseguí a la iglesia. Claro. Y esto es parte de su historia. Sí. Él lo acepta, y hay un principio importante. Olvidar en la Biblia no es no recordar, sino que el pasado, lo que hemos vivido, a pesar de su influencia y recuerdo doloroso, no nos determina hoy. Exactamente. A Pablo como perseguidor de la iglesia y apóstol, ni a la víctima en su proceso de recuperación. Qué bueno. Entonces, entiendo que olvidar es admitir, y utilizamos este verbo porque en la Nueva Versión Internacional es admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, ¿verdad? Dentro del proceso de olvidar de Pablo. Entonces, olvidar es admitir que se fue víctima del maltrato. Pero cuando esa historia no nos define hoy, que es lo que el sentido negativo es esa identidad de víctima, definirse según el maltrato, cuando no nos define hoy, aún desde lo vivido encontramos un valor y sentido dentro del reino de Dios. Y va a decir Pablo, por ejemplo: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, Dios nos anima para separarnos de la violencia, recuperar nuestro entendimiento de ser valiosos, y nos capacita para una vida con propósito. Y eso es olvidar. Totalmente de acuerdo. Creo que es muy acertado como usas la palabra o el verbo admitir, ¿verdad? Y creo que eso implica un gran avance. O sea, que una víctima reconozca o admita que esto fue parte de su pasado y pueda ahora desarrollar una vida plena, implica madurez y realmente, como persona, un desarrollo increíble en la plenitud de vida que hay en el Señor, ¿verdad? Ahora, en otro aspecto, el mayor problema de la víctima, ¿verdad?, no es su pasado doloroso. Es decir, lo que ha pasado no es su principal problema, sino un presente sin Cristo. Que ahí es donde viene la revictimización, la persistencia en los ciclos de violencia, secuelas gravísimas sin solucionar. Porque, a ver, una persona que admite que la violencia doméstica ha sido parte de su historia, pero lo puede trabajar en el Señor, tiene la habilidad de decir: bueno, voy a tratar estos asuntos pendientes y avanzar en la vida. Una persona sin Cristo no tiene la posibilidad de resolver asuntos pendientes que no ha podido solucionar. Excelente, me encantó esto. Y es que, claro, y como vos has usado esa frase y esa aclaración importante, no estamos minimizando, no nos estamos, vamos a ver, como volviendo la mirada hacia los efectos negativos, traumáticos de lo que significa una vida como el trato, pero poniéndolo en un peso adecuado. No se compara con un presente sin Cristo. ¿Por qué? Porque, como leímos antes, un presente sin Cristo no va a ser eficaz, lo que habíamos leído, ¿verdad? El Señor nos da planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Por eso es que el aceptar, no tratar de hacernos preguntas: ¿y por qué me pasó esto? O debí haber hecho esto para evitar tal cosa. En su momento, ¿por qué no me defendí? En su momento, por tal cosa. Eso va a empezar a crear un vicio de pensamientos rumiativos, negativos, que más bien va a seguir formulando en la persona esa identidad de víctima, que es lo que estamos hablando. La identidad de víctima queda en el pasado. Correcto. Se admite. No nos preguntemos por qué. Simplemente estamos en el hoy, en el aquí, en el hoy, con las promesas de Cristo. Por eso es que decías, y termino, que un presente con Cristo
va absolutamente a llevarnos a esto que bíblicamente es el olvidar. Como nos explicabas, no es no recordar, sino que aquello que ya se ha admitido no nos define hoy. Muy importante lo que estás diciendo relacionado con la identidad. Una persona que ha pasado por violencia doméstica y llega al conocimiento de Dios tiene la capacidad sobrenatural de Dios de desarrollar una nueva identidad. Vos leíste 2 Corintios, o no, fui yo que leí 2 Corintios, sobre que somos una nueva creación. Es decir, hay una esperanza, que fue lo que mencionamos antes, de dejar esa identidad de víctima y construir, o más bien construir no, restaurar una identidad nueva en el Señor, con esperanza, plenitud, admitiendo sin dolor, o admitiendo sin volver sin revictimizar, es lo que estoy queriendo decir. Bien, lo que fue parte de su vida. Por eso es que se genera esperanza en nosotros. Qué bueno esta aclaración que dijiste, no es construir, sino restaurar. Me gusta esto. Restaurar es importantísimo. Los planes de bienestar siempre han estado en la mente eterna de Dios. No fuimos creados para menos de lo que el Señor nos ha predestinado en Cristo. Imagínate qué maravilla, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, de todas las cosas, hemos estado pues con esa visión de nosotros ser coherederos en Cristo, tener todas las maravillas a través del Espíritu Santo, etcétera, tanto Correcto. temporales, pero principalmente eternas, ¿verdad? Y por eso es que no se trata de construir, como bien lo aclaraste, sino de recuperar. ¿Y por qué hablamos de recuperar? Pues porque los efectos del mal ha implantado una identidad falsa. Esa voz recurrente de decir, con que Dios os ha dicho. Ahora, con que Dios os ha dicho de que ustedes tienen planes de bienestar y de esperanza. Ve cómo la estrategia sigue siendo, y dentro de la economía de la Escritura, se aplica en cualquier momento y en todas las generaciones. La raíz de la misma táctica del demonio, de Satanás, de decir, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? No. Cuando la víctima, por ejemplo, asume el criterio del victimario, cuando la víctima se ve sin esperanza, es eso, con que Dios os ha dicho que ustedes tienen planes de bienestar y de esperanza. Qué estrategia tan astuta y tan maligna que es esta, digamos, manera en que se mueve el mal. Muy acertado tu comentario bíblico y claro en cuanto a esas voces que sigue sonando, ¿verdad? De con que Dios os ha dicho, basado en Génesis capítulo 3, y que aún algunas veces en el mundo postmoderno que vivimos también está esa voz, con que Dios ha dicho, pero ¿con qué sentido? ¿Con qué propósito? ¿Verdad? Menospreciando lo que ya Dios estableció, de esa capacidad de recuperar un diseño hecho por Dios para que vivamos vidas plenas, ¿verdad? Entonces, muy, muy interesante lo que estás planteando en cuanto a esas voces que quieren seguir distanciándonos de un modelo que funciona, Claro. que es funcional para el hombre, que es Él, con mayúscula, el modelo. Entonces, podríamos concluir pensando en esto. Jesucristo recupera en nosotros el mejor criterio de realidad. Así es. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Él recupera en nuestra área cognitiva, afectiva y volitiva una nueva identidad basada en Él. Fantástico. Y ve cómo, qué bonito como lo cerraste, ¿verdad? Lo que pensamos según Romanos 12:2, lo que sentimos Filipenses 4:4 y lo que hacemos Efesios 2:10. Es decir, ahí está ese modelo en la Escritura. Es Ahí está. muy bueno. Bueno, concluimos entonces. Vos usaste una frase en el taller para finalizar y me gustaría citarla con tu permiso. Por favor. El taller número 1 concluyó diciendo, no soy hija de maltrato, soy hija de Dios. Y tiene que ver con una identidad que ha sido destruida por la violencia, por el pecado, pero que al recordar que somos hijos de Dios, o que aquella persona que cree por la fe es hija de Dios, tiene ahora una nueva identidad. Y creo que es el camino a continuar conversando de cuál es nuestra identidad en Cristo y cómo una víctima puede recuperar una nueva identidad en Cristo. Y en ese taller, pues que fue 100% dirigido a mujeres, dijimos hija del maltrato. Y lo extendemos a también, no soy hijo,
del maltrato, o no soy hijo de un pensamiento maltratador, ¿no? Soy hijo de Dios, porque el énfasis es, desde Levanta, la recuperación tanto de la víctima como del victimario. Correcto. Fantástico. Entonces creo que si finalizamos este primer taller en 3 programas y nos dirigimos al taller número 2, donde vamos a hablar de identidad. Buenísimo. Y que es fundamental para el desarrollo de una víctima. Ese taller que desarrollaste estuvo muy, muy, muy bueno y me complace compartir con vos la próxima semana sobre este tema. Perfecto, entonces hablamos la otra semana. Sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Chao.